Nos preguntan sobre la falta de rigurosidad en la evaluación, en la elaboración de los instrumentos para la evaluación docente. Yo muy fraternalmente, y dado que este es un tema en el cual me tomaría muchísimos minutos, a la persona que ha tenido la gentileza de hacernos esta pregunta, la invito al ministerio para poderle comentar en detalle. Sin embargo, déjenme decirles que tenemos la mayor rigurosidad y el compromiso y la participación de cuadros calificados para la elaboración de los instrumentos a partir de una matriz de criterios que está formulada en base al diseño curricular. Y la convocatoria y el acompañamiento de las direcciones generales y direcciones nacionales de los órganos de línea del ministerio que tienen que ver con este tema es permanente, así como en tanto y en cuanto a la rigurosidad técnica por la unidad de medición de la calidad educativa. Y para la aplicación se ha logrado alianzas estratégicas con instituciones y entidades cuyo prestigio está fuera de toda duda. Se ha establecido mecanismos de seguridad a partir de los inicios en los cuales tuvimos dificultades. Es necesario que yo les diga, encontramos una ley y un reglamento, pero los mecanismos y procedimientos para implementar la ley de la carrera pública en tanto y en cuanto a la aplicación de los instrumentos de evaluación no estaban dados. Los hemos tenido y los seguimos construyendo y perfeccionando en tanto y en cuanto venimos aplicando las evaluaciones. De manera que nosotros tenemos la plena decisión de dejar un manual de procedimientos para la aplicación de los instrumentos de evaluación sucesivos. Hay una pregunta muy interesante. ¿Qué indicadores tiene a partir de una afirmación que yo hice en la presentación y en los comentarios para indicar que la mejora salarial de los 40.000 docentes incorporados a la carrera pública mejorarán el compromiso y desempeño de estos, ¿no? Evidentemente que hay una sensación colectiva y creo que el recuperar para el docente el rol de referente social de por sí lo tiene que comprometer vía no solamente un nuevo salario, sino el incorporarlo a los procesos de capacitación a un diferente desempeño, a entregarse de manera más comprometida a la formación y al logro de los aprendizajes de los alumnos. Evidentemente, en el tiempo, recordemos que a la fecha tenemos 6 procesos, 3 de ellos por incorporación y los otros por concurso, uno de ellos todavía en etapa de inscripción y el otro en la etapa institucional. Lograremos determinar el nivel de satisfacción y el nivel de desempeño que estos profesores ya incorporados a la carrera pública magisterial están dándole como beneficio a la prestación del servicio educativo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Martín Vegas tiene una intervención por una pregunta que le concierne. Sí, que está vinculada a las desigualdades y por qué hay una baja atención a la educación rural, siendo que se supondría que la equidad debiera ser prioritaria y, digamos, en un sentido lo es, ¿no? El proyecto educativo nacional, los proyectos educativos regionales, muchas políticas plantean la equidad. Sin embargo, efectivamente, si vemos los resultados, los datos que se nos ha proporcionado, eso no es así, ¿no? Y este es un problema en realidad que va más allá de la educación, porque, bueno, pues 5 niñitos rurales en una zona, ¿qué capacidad tienen de ser visibles? Sus padres, ¿cuántos votos son? ¿Qué posibilidad de incidir y de hablar y ser escuchados tienen? Es muy poca, es muy baja. O sea, las posibilidades de representación de esos sectores son tan limitadas y finalmente su capital político es tan bajo que a los gobernantes no les interesa desde una lógica de un cálculo muy simple, ¿no?
hay más votos en una ciudad, entonces pues me tengo que dirigir más a las ciudades que a estos lugares tan aislados y, como se ha dicho, donde es seguramente 3 veces más caro atender al niño, ¿no? Entonces, ahí mi reflexión es para recordar también que las políticas y en esta lógica de consenso también suponen una lógica de lo que el Proyecto Educativo Nacional llama un movimiento ciudadano por la educación. No solo estamos hablando de asuntos técnicos, ellos son fundamentales, pero solamente tendrán sentido si es que se va revitalizando aquellas prioridades de equidad que son las centrales. Y en ese sentido estamos, diría yo, en un momento de próximas elecciones, cambio de nuevos gobiernos, y va a ser fundamental el poder lograr tener una agenda común en educación que permita continuar progresos, hacer los cambios que se requieran. Y ahí debiéramos lograr que la educación rural, la educación intercultural bilingüe, la formación de los docentes, los temas de descentralización sean bien claramente marcados en esta lógica de un consenso transformador. Ayer el Consejo Nacional de Educación ha presentado 8 políticas, ¿no? Las banderas la ha llamado en esa perspectiva, y en un mes más esas banderas van a tener una nueva, no sé si llamarlo criatura, porque todas las regiones van a llegar a un acuerdo de lo que son sus políticas comunes. En esa dinámica sería muy importante tener un diálogo con el Ministerio de Educación, por ejemplo, para poder recoger aquello que debe continuarse, porque todo cambio de gobierno, lamentablemente en el Perú hay la tentación del borrón y cuenta nueva. Entonces estamos en un momento de ese tipo donde las prioridades de equidad son fundamentales. Y aunque no me han preguntado, me permito un pequeñísimo comentario sobre el tema de la municipalización, que no es exactamente el tema de este foro, pero sí está vinculado a la educación rural, porque los 600 distritos más pobres van a pasar a ser municipalizados. ¿Esa medida va a contribuir a mejorar la equidad o va más bien a decirles, bueno, ahora ustedes arréglensela como puedan y vayan por ahí sobreviviendo, ¿no? Creo que ha habido una alerta muy importante de una asociación como Foro Educativo que plantea que debe derogarse esa norma que plantea que 600 municipalidades sin mayor evaluación deban pasar a ser municipalizados. Además, en esta lógica también donde, como bien se ha dicho, las funciones se les pasaron a las regiones de gestión de escuelas y ahora se les quiere quitar esas funciones y pasarse a las municipalidades. Entonces también es una lógica en este esquema que planteaba del buen gobierno de educación, más demanda de obediencia que de consenso, ¿no? De haber consultado a tales regiones y a tales municipalidades cómo ven y qué podrían hacer por su educación, sobre todo en un periodo donde los alcaldes están yendo unos y los otros recién entran en enero, entonces tampoco es un buen momento para tomar estas decisiones. Creo que ahí se necesita un tipo de consenso y en esta lógica de priorizar la educación rural, dejo igual planteado este tema, aunque me he excedido un poco de los límites, pero salió el tema, me disculpa, señor moderador, al respecto. Bien, ya el tiempo nos lleva al final. Al concluir esta primera mesa sobre el informe de progreso de la educación en el Perú 2010, que agradecer primero, naturalmente, a Martín Benavides y a Grade por su contribución valiosísima y a los comentarios tanto de Carlos Pizano como de Martín Vegas de la Universidad Ruiz de Montoya. Por mi parte, agradecer naturalmente a la presencia de ustedes, no sin antes mencionar algo que sí me parece importante que ha salido en las intervenciones y en las preguntas, y es que los informes como estos, que son tan valiosos e ilustran, van a darnos también la oportunidad de empezar a mirar cómo deben ser los próximos informes probablemente, ¿no? Y creo que allí hay un elemento a considerar y que sigue sonando de una manera todavía, desde mi punto de vista, muy centralista, muy limeña, y es el asunto de los gobiernos regionales. Hay 2 retos nacionales que no se pueden olvidar y que son retos que tiene que asumirlos el país como un conjunto. No es una tarea de un gobierno, sino una tarea nacional.
y es de la conformación de regiones en el Perú. No hay regiones en el Perú. Hemos contribuido todos en un eufemismo al llamar regiones a los departamentos. No es así, ¿no? Y el gran peligro, ¿no?, es que avance el tiempo y que las regiones, en vez de formarse, se vayan realmente obstaculizando, porque los departamentos se sienten muy contentos con seguir siendo departamentos, con contar con los recursos con que cuentan y temen compartirlos equivocadamente. De manera tal que como país tenemos una inmensa responsabilidad. Sería muy cobarde de nuestra parte no mencionarlo. Y creo que es una tarea que no se puede olvidar. Es más, y lo segundo que quería decir, hay en camino un plan nacional de regionalización que tiene que consensuarse, que no es fácil de construir, que hay teorías de todos lados que dicen cómo debe ser y cómo no debe ser. Y que yo sepa, el Perú nunca tuvo antes unas regiones como para que alguien tenga la verdad absoluta sobre la manera correcta de conformarlas. De manera que hay todo eso como un reto. Y hay también un plan que se llama Bicentenario, que más allá del símbolo que llegue al 2021, habrá de orientar no solamente la educación nacional, sino el desarrollo del país en su conjunto, uno de cuyos elementos, y seguramente el más importante, es la educación, pero no es el único. De manera tal que también hay que prestarle atención a eso. Y finalmente el tema de la ruralidad. Yo quisiera que lo que dijo Martín Vegas con relación a lo rural, que es tan cierto, también se aplique en los hechos concretos a lo que pasa actualmente en las elecciones regionales, por ejemplo, ¿no? Los mismos pocos votos que hay para el gobierno nacional, los hay para los gobiernos regionales. Y el porcentaje de electores, ¿no?, que están en los pueblos más olvidados no son contados en las campañas políticas de los gobernantes regionales, ¿no?, por lo menos en un muy buen número. Y a la hora de los presupuestos participativos tampoco. Entonces hay una reproducción de los grandes vicios y los males nacionales que son antiguos y centralistas que se reproducen de manera lamentable en los gobiernos regionales, que reproducen también al interior de sus departamentos formas de centralismo. De manera que la lucha es muy grande y que no se resuelve solamente con dispositivos o con normas, sino con convicciones, con diálogos, con persuasiones, que son realmente las que hacen grandes o pequeños a los países. Yo creo que este diálogo, de todas maneras, es parte justamente de ese lado de los que queremos construir el país conversando y poniéndonos de acuerdo. Bien, hemos terminado la primera mesa. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Por favor, les pedimos que permanezcan un momentito todavía sentados. El IPEBA quisiera entregarles un obsequio. Esto es una donación de Bacus, cuyo representante es uno de los miembros del directorio del IPEBA. Bacus es una empresa, como ustedes conocen, que contribuye desde algunos años a la educación, ¿no? Y justamente tenemos acá unos libros que tienen justamente una representación muy importante sobre la diversidad y la cultura del país. Entonces, para cada uno de ellos, por favor. Y les pido a todos ustedes un fuerte aplauso para nuestros expositores. A continuación, los invitamos a pasar a un breve intermedio. Podrán ustedes recoger los materiales de esta y de las siguientes ponencias en la mesa de la entrada. Muchas gracias.